Pues vaya, el dato es alarmante. 204 personas asesinadas en todo el país durante este fin de semana, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad. Entre los estados más violentos: Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Sonora, con esta tragedia de esta mujer joven que es asesinada. En fin, pareciera ser que la Guardia Nacional no está dando los resultados que se esperan, y a la luz de los hechos, pues es terrible lo que está pasando día a día. Y preocupa también que nuestra capacidad de asombro a veces parece ya estar mermada, porque hablamos de uno y otro dato. Raúl, te saludo con afecto, bienvenido de nueva cuenta. Hola Víctor, ¿cómo estás? Tienes mucha razón en lo que comentas. A donde voltees del país nos encontramos con este grave problema de la inseguridad. Algunos estados con más problemas, como lo que ya reportabas del caso Guaymas, del caso Sonora, de estas, imagínate, personas que ya son víctimas de la violencia porque están buscando a sus seres queridos desaparecidos y todavía, bueno, son víctimas ellas mismas de esta cruel violencia que parece imparable en nuestro país. Eso allá en Sonora. Y si volteas hacia Chiapas, al sur, también vemos estos grupos armados que han provocado que muchas zonas, especialmente de zonas indígenas, tengan que ser desalojadas, que la gente huya, salga de sus casas, de sus lugares, ante el crimen organizado que se ha hecho presente y la autoridad observando, solamente observando. Y si te vas a Jalisco este fin de semana, tuvimos 4 personas que fueron asesinadas en Tlajomulco, en una colonia que se llama Chulavista, ¿sí? Y bueno, esto es lo de todos los días, lamentablemente, que viene ocurriendo. ¿Y para qué hablamos de Michoacán, Víctor? Donde también los bloqueos, las agresiones son permanentes. Y por eso me parece que sí, nos queda mucho a deber el tema de las autoridades en este sentido. Ya hablabas también de la responsabilidad municipal, estatal o del gobierno federal en este asunto, pero por donde lo quieras ver, Víctor, yo no veo cómo las autoridades van a hacer lo necesario, indispensable para pacificar el país. Ya van 2 años. 8 meses de esta administración del presidente López Obrador y no se ve. Él mismo ya reconoció en días pasados que la situación de la inseguridad estaba complejo y podría ser un obstáculo para concretar algo de lo que su gobierno ha planteado. Y me parece que, bueno, por fin escuchamos una realidad, pero no se ve que esté haciendo nada, no se ve que esté pasando algo. Y ahorita pasamos al tema de esta encuesta de inseguridad y percepción que va muy de la mano con lo que estamos viviendo los mexicanos, Víctor. Sí, bueno, hay que reconocer que el presidente, o tuvo que reconocer el problema como tal, y el señalamiento que hace es, digamos, drástico en el sentido de que su administración pasará a ser una administración fallida si no logra contener este tema de la inseguridad. Él mismo señaló que los logros que se pudieran tener en otros ámbitos quedarían totalmente reducidos si no se controla el tema de la inseguridad en este país. Pero escuchaba yo expertos, Raúl, hace un momento, a nuestros analistas, en donde, bueno, algunos difieren y algunos señalan que es válido enfocar la lucha, los recursos, la fuerza, la estrategia hacia el delito común, hacia el delito del día a día, al que afecta al ciudadano común, y de alguna manera dejar que el crimen organizado haga sus cosas, porque dice finalmente ese es un problema de los Estados Unidos. ¿Coincides en eso, Raúl? No, claro que no. A ver, Víctor, una balacera, por ejemplo, en una colonia, ¿sí? Como lo que hemos tenido en diferentes partes del país, ¿sí? Una balacera entre 2 grupos criminales, o lo que pasó precisamente en Reynosa en días pasados y que aquí lo documentamos, sí, en Mega Noticias. Un grupo criminal que quiere calentar la ciudad, que quiere calentar la plaza, porque el crimen, digamos, el narcotráfico, el tráfico de drogas está en manos de otra banda, de otro cártel. Claro. Y esto lo que quieren es calentarla. ¿Y qué generan? Homicidios. Matan a personas que nada tenían que ver en el asunto, de acuerdo a lo que se ha informado. Me parece que es una visión miope quien señala que esto de alguna forma hay que dejar que entre ellos se maten y que los ciudadanos vamos atendiendo el robo, el asalto, digamos lo que es el robo común. No coincido que de alguna forma sea esto, pero sin embargo déjame entrar un poco al tema
de los hechos reales que tú ya has dado cuenta esta mañana, esta tarde, este mediodía, ¿sí? Y la percepción que de acuerdo a la encuesta de ENSU de seguridad que publica este día el INEGI, sí, siguen siendo las instituciones, digamos, la Marina y el Ejército, las instituciones que tienen mayor confianza o que la gente ve que son más eficaces, ¿sí? La Marina con un 86%, el Ejército con un 84%, la Guardia Nacional, Víctor, la Guardia Nacional con un 74% y las policías estatales, sí, con un 51% y las policías municipales, sí, con un 44%. Estos son los datos que este día publica el INEGI en lo que se refiere a percepción. Entonces yo aquí encuentro, pues como tantas preguntas que nos hacemos muchas veces quienes estamos observando el acontecer diario, tanto en la política, en lo social, y que vemos, a ver, tenemos una Guardia Nacional que presume el presidente ya tiene más de 100,000 elementos, pero parece que la instrucción es no intervenir, no participar, y hemos visto cómo en muchas poblaciones la Guardia Nacional ha sido humillada, perseguida, apedreada. Los elementos no pueden, tienen las instrucciones de no intervenir, porque esa es la visión que tiene el presidente de este país. Sin embargo, los resultados, los datos son claros. Lamentablemente el número de homicidios, que es el número, que es la violencia más grave, sigue aumentando día con día en nuestro país, y estos 3 años del presidente López Obrador son los más sangrientos, lamentablemente, y esto no se trata de que, como dice el presidente, sus opositores se están frotando las manos. ¿Qué mexicano de buena fe puede frotarse las manos cuando ve que por lo menos 96 mexicanos mueren todos los días a consecuencia de la violencia? Me parece perverso de alguna forma que se pueda pensar que alguien se esté frotando las manos precisamente con la violencia que hoy azota a los mexicanos, Víctor. Fíjate el dato que tengo, 90,000 víctimas de homicidio en promedio en casi en los 3 años que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y entre el 2007 y el 2018, bueno, te doy ese otro dato, en los 12 años previos, se calculen 150,000 las personas muertas de manera violenta. Caray, peor que en una guerra civil o en una guerra de esas que se dan luego en estos países de Centroamérica o Sudamérica. Los datos son terribles en ese sentido, Raúl. Yo te preguntaría, y fíjate que me llama la atención cómo la credibilidad y la confianza baja drásticamente cuando hablas de policías locales, policías municipales, policías 44%. Estatales, en contra de una relativa confianza que se tiene con los elementos de la Guardia Nacional y de la Marina. Es drástico el grado de confianza. Totalmente. Y bueno, la mayor parte de los habitantes vivimos entre policías locales y policías municipales. Esa es la realidad. Así es, la Guardia Nacional las vemos en sus caravanas con los soldados con las armas amartilladas, como los vemos recorren avenidas, recorren algunas colonias, pero realmente lo que tú bien dices es la policía municipal a la que menos confianza o por lo menos como efectividad ve los ciudadanos con un 44% y las policías estatales con un 51%. Ya lo decía tu entrevistado y tu analista de hace unos minutos, ¿sí? El papel para poder combatir la delincuencia tiene que ser una acción concertada, tiene que ser una acción coordinada entre policías municipales, policías estatales y el gobierno federal. El problema es que hay un mensaje raro que se manda desde el gobierno federal de abrazos no balazos, ¿sí? De que no se va a confrontar, donde se ha apapachado a los grupos criminales y se es durísimo en contra de los periodistas, en contra de los analistas, en contra de los adversarios políticos, en donde todas las mañaneras vemos cómo el presidente, bueno, pues utiliza todos los calificativos que hay en contra de estos personajes y contra el crimen organizado pareciera a veces que hay apapachos y que se deja hacer. Y eso me parece muy delicado, Víctor. Y el tema también del crimen organizado es que cuando pegan, la percepción que queda en la sociedad es de que el país está en llamas. Basta ver un estado, o basta ver una ciudad, o basta lo que tú bien comentabas de Reynosa, para que la percepción dentro y fuera del país
quede como que somos un desastre en materia de seguridad. Claro. Ya lo decían los americanos, andamos con un 30-35% del territorio que lo traemos perdido porque está en manos criminales. Y eso pues es terrible, ¿no? Yo creo que cada día aumenta más, ¿no? Déjame darte un dato de esta última encuesta, donde ha habido incrementos, sobre todo en la percepción de seguridad. Aclaro, es percepción más allá de los delitos que de alguna forma se cometan, ¿sí? Son exactamente ciudades que tú conoces muy bien, entre las más que han tenido mayor crecimiento de inseguridad es Fresnillo, ahí fíjate, en Fresnillo, que es increíble, de cada 100 personas, 96 se sienten inseguras, en Fresnillo, Zacatecas. En Cancún, de 88, de cada 100, 88 se sienten inseguras. Ecatepec, que lo sabemos, Ecatepec es un caldo de cultivo de violencia allá en el Estado de México, 87 personas de cada 100 se sienten inseguras. Coatzacoalcos, también en el estado de Veracruz, que arde. Naucalpan de Juárez, ya en los límites con parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 86%, y Tonalá, Jalisco, 86 de cada 100 se sienten inseguros. Estos son datos de percepción de inseguridad, pero que tienen que ver pues con las matanzas que hubo en Fresnillo, con los encuentros que hubo de delincuentes en Cancún, con lo que sucede todos los días en Ecatepec y en cada una de estas ciudades que han tenido incrementos importantes de percepción de inseguridad. Así es que me parece que a veces los gobernantes dicen, es que no es lo mismo la percepción que los hechos. Desde luego, no es lo mismo. Pero la percepción se alimenta de eso que tú estás diciendo, se alimenta de los hechos delictivos, de la voz en voz, de los hechos, de las balaceras, de los asaltos, de los robos, de los homicidios, de los desaparecidos, que lamentablemente son situaciones que pesan mucho a los mexicanos. Y me queda claro también, Raúl, que si en algún terreno la percepción se asienta de una manera extraordinaria es precisamente en el tema de la seguridad. Basta con que ocurra un hecho violento en tu comunidad para que se genere esa percepción de inseguridad. Y eso pues es preocupante, más no poder. Tiempos violentos que nos han tocado, Raúl, desafortunadamente. Yo tenía la esperanza hace años, cuando era más joven, y se hablaba de la inseguridad y de los robos y los secuestros, que fui víctima, como muchos otros, de que mis hijos y las generaciones futuras pudieran estar en paz tranquilamente y salir a la calle sin mayor problema. Y hoy eso parece que todavía sigue siendo un sueño lejano, Raúl, desafortunadamente. 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su entorno, Víctor. Eso no es normal. Víctor, muchas gracias. Vamos a continuar informando aquí en Mega Noticias. Me despido, Raúl. Dejo la información en buenas manos. Dejo la estafeta.